¿Quieres que te diga algo? Sí. Buenos días, amados hermanos. Gusto saludarles y desearles siempre todo lo mejor que el Señor tiene para todos nosotros. Bien. En esta mañana me hacía la pregunta, ¿no? De qué es lo más importante para el ser humano. Y en estas las últimas prédicas que hemos tenido aquí en la iglesia, a través del significado de la vida, en el cual que nuestra responsabilidad como seres humanos y también como hijos de Dios es amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma, cuerpo y fuerzas. Y hoy en día en este mundo, como la anterior vez nos ha compartido el Señor Carlitos, a veces cumplir con este mandamiento tan importante, que es el más grande de todos, nos pone en conflicto, ¿no? Porque ahí está nuestro ego y ahí está el Señor. Ahí también tenemos al mundo, tenemos la iglesia. Y como cristianos, nosotros deberíamos dar mayor peso a Dios y a todo lo referente al Señor. Cuando Jesús era niño, Él dijo que era necesario que estemos en el rezo de mi Padre. Nosotros también deberíamos inclinar nuestro corazón hacia Él, ¿no? Entonces, quisiera que me acompañen, por favor, en una oración inicial, agachando la cabecita. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradezco por esta jornada, Señor, este día que nos obsequias, Padre amado, para tu gloria. Estamos contentos, Señor, porque hemos venido a alabarte, Señor, a glorificarte, a entregarte estas alabanzas con tanto cariño, con tanto amor de cada uno de nosotros, Dios mío. Por favor, recíbelas. Agradecemos siempre tus cuidados hacia cada uno de nosotros, Señor, y agradecerte siempre por tu Espíritu Santo, Padre, que es el quien nos guía, Padre amado, día a día, y ya no alejarnos de ti, Señor. Gracias por la iglesia que nos permite este mes, Señor. Gracias por tu siervo, Padre amado, nuestro pastor Rafael, que con amor y entrega trata siempre de compartirnos tu palabra, Señor, y ponerlo en práctica también, Dios mío. Podemos ver a tu siervo, Señor, que nos ayuda, Padre amado, a poder amarte, a poder glorificarte, a que nuestra vida sea rendida a ti, Señor. Muchas gracias por ello, Padre amado. Así también, Señor, por cuantos siervos que tienes en el mundo, Padre amado, que se dedican a hacer tu obra por amor, Dios mío. No por reconocimiento del hombre, Señor, sino para gloria tuya, Padre. Te pido que por favor en esta mañana me puedas conceder sabiduría para poder transmitir tu palabra, Padre amado, a mis amados hermanos, y también para mí mismo, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por este hermoso día. Bendice este mensaje, Señor, a tu iglesia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, amados hermanos. Aquí, como podemos ver, tenemos un pequeño esquema, el cual trata acerca del gran mandamiento, ¿no? Y este fue extraído acerca del libro de San Marcos, ¿no? Este es un evangelio breve y conciso, ¿no? Escrito directamente para el pueblo de los romanos de aquel entonces. Aquí Juan Marcos es el sobrino, del apóstol Pedro, y podríamos decir, en cierta forma, habría un cierto parecido entre Timoteo, ¿no? Donde Pablo le llama a su hijo, y Timoteo se encargó de cosas específicas también dentro de la iglesia, y Juan Marcos se encargó de armonizar el evangelio, que hoy en día lo tenemos en nuestras Biblias. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, el mismo Pedro le llama a su hijo. Y bueno, pues este apóstol hace referencia acerca del Señor como el siervo sufriente, ¿no? Como el Hijo del Hombre, que vino a este mundo a dar su vida por nosotros. No vino a ser servido, sino a servir.
Y ahí nos diferencia mucho acerca del hombre. Cuando el hombre quiere un puesto, quiere una posición, quiere ser servido, ¿no? Quiere ser reconocido. A veces quieren que se lean hasta por sus propios títulos, ¿no? Y eso lo vemos, ¿no? Día a día en el trabajo. Pero nosotros sabemos que el título no hace a la persona. Y aquí el Señor claramente él despojó su título de Dios, como dice en Filipenses, ¿no? Él dejó su trono, su reino, para venir aquí a cumplir lo que el hombre no podía cumplir. Y seamos sinceros, amados hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de dar la vida por otro. Y también seamos sinceros en nuestros corazones. Siempre queremos sacar ventaja a cualquier cosa. Y incluso si afectamos a los demás. Pero el Señor nos enseña muy diferente, ¿no? Por eso dice la Escritura, el que no conoció pecado, por nosotros hubo ese pecado. Para que el castigo de nuestra paz fuese sobre él y para que a través de sus llagas nosotros seamos curados, ¿no? Este Evangelio fue escrito aproximadamente en el 60 después de Cristo y el autor lo hemos escrito, que es Juan Marcos, o Marcos, el lugar fue Roma. 10 veces en el Nuevo Testamento nuestro autor es mencionado por su nombre gentil o latino, Marcos, y 3 veces por su nombre combinado, ¿no? Judío gentil, que es Juan Marcos, el siervo o ayudante primero de Pablo, luego de su tío Bernabé y según una fiable tradición de Pedro. Antes de su muerte era una persona ideal para escribir el Evangelio del siervo perfecto. ¿Quién es el siervo perfecto? Es el Señor Jesucristo, exacto. Este autor, Juan Marcos, fue un siervo del Señor que comenzó bien, él comenzó muy bien, pero se eclipsó, tuvo unos ciertos problemas, y lo vemos en el libro de los Hechos, cuando no quiso ir a evangelizar, se podría decir, ¿no? Aunque ahí hubo también la discordia entre Pablo y Bernabé. Pero finalmente fue restaurado, ¿no? Y fue de gran utilidad. El mismo Pablo lo reconoce que le fue muy útil. ¿Para qué? Para el Evangelio. ¿Y quién no? Aquí en nuestras manos tenemos el libro del Evangelio, ¿no? La palabra del Señor, toda la Escritura. Entonces, este varón tuvo un propósito. Su propósito, podemos verlo claramente, que fue elaborar este hermoso Evangelio a través de Pedro, ¿no? De los recuerdos y lo que le contaba, y lo fue registrando. Entonces, como dice acá Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el mensaje, como siempre tenemos acostumbrados ya aquí en la iglesia, y creo que es algo muy loable, que se habla a través de lo que es un contexto, luego entrar a la parte del cuerpo, lo que dice el mensaje, y luego tratar de tener la aplicación, ¿no? La conclusión, lo que dice y cómo podemos nosotros aplicarlos a nuestra vida. Creo que es una forma, digamos, loable de muchos estudiosos de la Biblia que han seguido esta metodología, ¿no? Y bueno, eso hay que agradecer. Bueno, en el contexto de esta mañana, lo que vamos a ver acerca del gran mandamiento. En el libro de Marcos, como los otros evangelios, había unas constantes peleas, se podría decir, de los judíos que no creían en Dios realmente, los que eran los fariseos, los herodianos, los saduceos, que estaban en contra de lo que el Señor Jesucristo representaba y lo que Él también enseñaba. Entonces siempre había discusiones, y siempre estas personas estaban buscando algo como para agarrarse de eso y hacerle caer al Señor Jesucristo, ¿no? Como hoy en día vemos en la sociedad, ¿no? De que usted puede hablar de este cuatro, para hacerlo caer o ir en contra de él. Entonces estas personas osaban hacer eso. Y lo hacían porque estaban entenebrecidos, porque no conocían la verdad, ¿no? Porque la misma Escritura dijo, ¿no? Dice ahí la Escritura, el Verbo se hizo carne y el Verbo habitó entre nosotros. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿no? A nosotros también, ¿cuántas veces se nos ha presentado el Evangelio?
¿Cuántas veces? A mí muchas, innumerables veces. Así, desde la edad que tenía ya más o menos, mi hermana nos llevó. Pero miren, ya viejote, empecé ya a conocer al Señor. Y realmente entendí que estaba muerto en delitos y pecados. Estaba muerto en vida, como un zombie. Tratando de seguir, bueno, como lo llaman hoy en día, la carrera de los ratas, ¿no? No sé, ser famoso, hacer carreras, etcétera. Cosas que no iban con el Señor, no más con el mundo. Entonces, el Señor se enfrentó acerca de una parábola que es los labradores malvados, que tenemos una enseñanza. También acerca de la cuestión del tributo. Hubo también, aparte de lo que es la pregunta sobre la resurrección. Y ahí entra lo que es el gran mandamiento, ¿no? Veamos un poco esto. Los labradores malvados, ¿no? Empieza a dar esa enseñanza el Señor. ¿Por qué? Porque esas personas creían estar en lo correcto, creían que estaban haciendo la obra del Señor, ¿no? Tratando de refrenar las enseñanzas de Jesucristo. Entonces el Señor les dice, ¿no?, que un hombre plantó una viña, luego arrendó a unos labradores, envió siervos a recoger los frutos, ¿no?, lo que correspondía. Haces un emprendimiento y lo que esperas es recoger frutos. Luego los labradores hirieron y mataron, ¿no?, a los siervos que el Señor había enviado, ¿no?, el hombre de la viña. Y al ver que estas personas reaccionaban de esa forma, dijo el hombre que hizo la viña: mandaré a mi hijo, no creo que le hagan nada. Pero estos hombres, al ver al hijo acercarse, este es el heredero, matémosle para que nos quedemos con todo. Entonces mataron a su hijo. El hombre vendrá y destruirá a los malvados. En cierta forma eso es lo que les estaba diciendo el Señor Jesucristo, que ustedes son malvados. Y el hombre, amados hermanos, es malo por naturaleza. En el Evangelio de San Juan van a poder encontrar un registro donde dice que el Señor no se fiaba de ellos, porque Él sabía lo que había en el hombre. Él conoce el corazón. Entonces el Señor les habla y les dice de esta forma, ¿no? Aquí un hombre plantó una viña, hace referencia a Dios. Aquí los labradores, bueno, aquí podemos representar quizás al pueblo de Israel, y los siervos que vieron dinero de frutos como a los profetas. Incluso dice la Escritura que algunos de ellos hirieron y a otros mataron. Incluso Zacarías murió, dice, ¿no?, entre el templo y el velo del Señor. Pero cuando llegue este día, el hombre vendrá y destruirá a los malvados. El pueblo de Israel tiene el gran privilegio de ser el pueblo de Dios. Pero ahí el Señor va a entregar, se podría decir, en este caso, un pueblo que no era pueblo, como dicen las Escrituras, ¿no?, a los gentiles. Y entre nosotros nos sentimos gozosos, porque hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Y nosotros estamos entrando al reino de Dios, no por lo que somos, no por los títulos o carreras que hayamos logrado hacer, sino porque Jesús nos ha perdonado, por su sangre somos limpios, somos justificados, y por Él tenemos entrada al reino de los cielos, ¿no? Luego, la cuestión del tributo, amados hermanos, y esto fue fuerte, ¿no? Aquí estaban unos herodianos y unos escribas, unos fariseos, queriendo hacerle caer al Señor. Herodianos, recuerden, ¿no?, Herodes. ¿Qué quería Herodes cuando sabía acerca del nacimiento del Salvador? Matar. Entonces, estas personas eran hipócritas, que conspiraban contra Jesús, tentándole, en este caso con esta pregunta, ¿no?, ¿es lícito dar tributo a César o no? Querían hallar cierta forma para agarrarlo. Si decía que no es lícito, ¿qué iba a pasar? Lo iban a agarrar preso y estaban en contra del imperio, no sé, en contra del Tiberio César, etc., y para meterlo preso, ¿no? Pero el Señor, ¿qué les dice? Algo muy importante. El Señor habla y les dice: ¿de quién es la imagen y la inscripción? ¿Y qué han respondido estas mismas personas? De César. ¿Y qué es lo que el Señor les ha respondido? Miren su sabiduría: dar a César lo que es de César, y dar a Dios lo que es
de Dios. César, amados hermanos, representa la autoridad humana. Si el César te dice tienes que pagar tus impuestos, pero tienes que ir, tienes que pagar tus impuestos. Si el César te dice tu entrada de trabajo hasta la hora de tal hora, entonces ¿qué tienes que hacer? Cumplir. Tienes tareas, tienes funciones, tienes que cumplir. El César, amados hermanos. Y el Señor por algo ha puesto autoridades también, aunque algunos son injustos, pero el Señor los puso por algo y para algo también, amados hermanos. Nosotros tenemos que incluso orar por los que están en puestos de autoridad, aunque sea injusto. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? ¿Quién lo está mandando? Es el Señor, es Dios mismo. Luego, esta monedita de acá, dar a Dios lo que es de Dios. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no venimos de los primates, no venimos de algo que no estaba hecho, sino que venimos de la semejanza a Dios. La palabra de Dios lo dice, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En la eternidad ya estaba tratando este asunto. ¿Quiénes? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, por ese decreto se podría decir, por eso la solución es que el hombre ha nacido, ¿no? Ha sido creado y tiene la existencia hoy en día. Y el hombre como tal, la persona, no sabe de dónde viene, no sabe qué es lo que tiene que hacer y a dónde va a ir. Y muchos lo asocian a muchas cosas del mundo, ¿no? Pero no sabe su fin eterno. Es decir, que cuando llega el momento de partir de este mundo, no sabe qué va más allá de la muerte. Otros hablan, otras teorías, ¿no? De la reencarnación, o que van a estar en el letargo para siempre, etc. Pero la Biblia no enseña esas cosas, ¿no? Sino que vino el Señor Jesucristo y nos dijo que existe un infierno, el cual fue creado para Satanás y sus ángeles, ¿no? Y bueno, y para todo aquel que se va a ir con él, ¿no? Y el Señor ahí nos da la opción al hombre, a la humanidad, de buscarlo verdaderamente a Él. Por eso dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, se podría decir, de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces el Señor aquí nos está indicando, nos está enseñando que nosotros, aunque a veces nos encontremos con injusticias, debemos dirigirnos, se podría decir, nuestra vida, conducirlo conforme a las Escrituras. Por ejemplo, bueno, hace bastante tiempo, por decirles, yo tuve ciertos problemas en el trabajo, ¿ya? Y dentro de mí decía, pues injusto lo que estoy recibiendo. Hasta hubo un altercado con un compañero, así de cosas. Yo dije, empezando mi jornada, no pasa nada, yo contaré como siempre. Pero llegó esa situación, se enfureció, me enfurecí, todos nos enfurecimos. Entonces, ya hubo un enojo, ya se fue, yo me fui, etc. Pero ahí llegando a mi puesto de trabajo, dentro de mí una vocecita, ¿eres hijo de Dios? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Ojo por ojo, diente por diente. Así está escrito en la ley de Moisés. ¿Sí o no? Sí, le respondieron todos. Sí, estoy parafraseando. Y les dijo el Señor, en pocas palabras, mas yo os digo, haced bien a los que os juzgaron, orad por los que os calumnian. Entonces dentro de mí dije, ya sí, tengo que afrontar. El día siguiente, tempranito, fui, conversamos. Miren cómo, ahí está el orgullo de uno, no, yo tengo la razón ante todas las cosas. Pero es ahí obedecer al Señor. Como dice la Escritura, ciertamente es mejor obedecer. Y bueno, se lograron limar, se podría decir, las perezas, se puso las cosas en consideración. Y ahí el Señor obra, porque ya es decidible. Porque ahí también, amado hermano, hermana, viene lo que es algo bien y bien duro para el ser humano, que es la falta de perdón. ¿Qué nos dice la Escritura? Perdonar como yo os he perdonado en la cruz. Eso nos dice. Entonces, actuar de esa forma, porque nosotros ya no somos, se podría decir,
no se puede decir, ya no somos esclavos del pecado. Somos hijos de Dios, somos esclavos de Cristo, si quisiera bien decir, y obedecer al Señor, que es lo que mejor deberíamos hacer. Entonces aquí estas personas fueron, se podría decir, como que su intelecto, hasta ahí nomás llegó, ya no sabían qué más preguntar. Y entre eso aparecieron otras personas que se creían inteligentes. A ver, con esto le vamos a agarrar ese así, ¿no? Los saduceos pusieron en duda la resurrección usando un texto del matrimonio, según la ley de Moisés. Estas personas amaban más la ley de Moisés que los otros libros del Antiguo Testamento. Entonces, se regocijaban con eso, ¿no? Y pusieron, en cierta forma, investigando un poquito, era un caso ficticio, ¿no? En el cual decía, y así, la mujer de esta persona muere, su hermano tiene que casarse con él. Y así, todos murieron. Y al final dice, le hacen la pregunta, ¿de quién va a ser mujer? ¿No? Esas personas estaban pensando terrenalmente. Por eso dice la Escritura que las cosas del Señor se han de discernir espiritualmente. Lo que es espíritu, espíritu es. Y lo que es carne, carne es. Entonces estas personas estaban razonando en su carne finita. Entonces el Señor les dice, en cierta forma, en la resurrección no habrá casamiento. Seremos como los ángeles. Amén. Ahora, ¿cómo serán nuestros cuerpos cuando estemos allí? No lo sabemos. ¿Cómo será la legislación, en cierta forma, las normas que regirán cuando llegue la eternidad? Tampoco lo sabemos ni lo conocemos. Se nos van revelando ciertos parámetros, ciertas cosas, para que nosotros podamos ver que el Señor ya tiene todo preparado, ¿no? Por eso Jesús también le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya a preparar lugar para vosotros. Entonces, ten por seguro que allá el Señor te está esperando, te tiene un lugar especial. No sé cómo será una línea, no sé si será como se dice, no, lugares o tribus, no tengo idea. Lo único que sé es que va a ser maravilloso. Amén. Entonces, Jesús afirmó, usando la misma ley de Moisés, que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Por eso dice, está escrito en tu misma ley, en la misma ley de Moisés, que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y miren esta pequeña imagen. Aquí está Jesucristo, y esta imagen representa a alguien saliendo de la tumba. ¿A quién sacó de la tumba el Señor? Lázaro. A Lázaro, su amigo, ¿no? Su amigo llegó tarde, no. Pero Jesús tenía un propósito acá. A pesar de que había judíos viendo este milagro, no creyeron. No, por eso cuando el Señor habla acerca de que está en el infierno Lázaro y el rico, aunque venga uno de la tumba, de los demás, que se puede decir, no van a creer. Por eso dice, oigan a los que son enviados. Por eso los romanos que nos enseñan que la fe viene por ¿dónde? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿no? De cierta forma, sean obedientes, nos está diciendo, y escuchemos sus escrituras. Entonces aquí el Señor claramente, y como Él mismo lo dijo, Él es quien, la resurrección y la vida. El que esté muerto, si cree en mí, va a vivir, dice la Escritura, ¿no? Entonces, hermanos, sabemos en quién hemos creído, y cuando llegue ese momento, sabemos también con quién vamos a estar, y a quiénes también vamos a esperar ese día cuando llegue, amados hermanos. Bueno, la vamos a juntar con el Señor, pero también cuando me encontraba con algunas personas, antes, mucho tiempo atrás, cuando más me dedicaba a evangelizar, pues porque tenía más tiempo, etc., les decía, ¿no?, que si no nos vemos en este mundo, en esta tierra, espero que nos podamos ver en las bodas de ¿dónde? Del Cordero, ¿no? Entonces, a las personas que tú estás compartiendo la palabra, el mensaje del Señor, esperar que esa palabra no vuelva vacía, ¿no? Y estás cumpliendo, estás haciendo tu tarea, se podría decir, no por amor a ti mismo, no por la gloria que quizás quisieras recibir, sino por amor al Señor. Y estás presentando al Señor como te la han presentado a ti. Y si el Señor, miren, si el Señor hubiera venido, por decirles, en el año 2000 o 2005, no sé, yo estaría fregado, porque en aquella época no creía verdaderamente en el Señor. Pero como dice en primera de Pedro, ¿no? O en segunda de Pedro, que Él no retarda su promesa, sino que espera que todos procedan ¿a dónde? Al arrepentimiento.
reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Amén. ¿No? Entonces, aquí la pregunta de la resurrección, igual. El Señor ahí también dice en la Escritura, mucho erráis a estas personas. O sea, por favor, interpreten bien. Y eso también es lo que tratamos de hacer aquí en la congregación, ¿no? En la iglesia, de que realmente podamos entender bien lo que es el versículo y qué es lo que nos quiere decir a nosotros. Sabemos que ha sido escrito hacia un pueblo. Sabemos que ha sido escrito y con cierto tipo de literatura, etc. Pero es para quiénes? Para nosotros, ¿no? Para todos aquellos que han creído y que creen, para poder aplicarlo en la vida, ¿no? Y ahí salió un escriba, ¿no? Y el escriba, al ver que respondía a todo el Señor Jesucristo, tenía también una pregunta, ¿no? Los escribas eran personas que estudiaban la ley del Señor y sabían cuántas leyes, cuántos mandamientos habían ellos. Y él, bueno, su preocupación, ¿cuál es el más importante de todos? Entonces el Señor, con Deuteronomio, le hace referencia al libro de Deuteronomio, le dice, ¿no? Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. No son tres dioses, es el mismo Dios. Y ahí le dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué es este? Este es el principal mandamiento. Bueno, y el segundo sabemos que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y de estos dos, dice, depende toda la ley. Porque si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, no vas a querer ofender al Señor en las cosas que haces. No vas a querer herir a tu prójimo. Y así estarías cumpliendo la ley de Dios. Y también el libro de Romanos nos replica el mismo apóstol Pablo, ¿no? Entonces aquí el Señor les dice eso, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar a Dios. Y acá, amados hermanos, tenemos, ¿no? Marcos nos trata la palabra amarás. Es como una orden, se podría decir. Se refiere al verbo griego agapao, que significa amar con entrega total, voluntad y compromiso. No solo con emoción. Implica, dice, un amor consciente y decidido de amar al Señor, que involucra todo el ser, corazón, alma, mente y fuerzas. Un amor que se demuestra con obediencia y acción. No solamente decir te amo, sino haciendo las cosas. En resumen, nos dice acá, amarás es igual a decir amar de manera completa, fiel y activa a Dios. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia y el Señor rescata uno de ellos. Bueno, no es que rescate, sino que lo podemos ver. Y está escrito en el libro de, si no recuerdo bien, de Éxodo, cuando los hermanos de Moisés conspiraron contra el mismo Moisés, ¿no? Hablando mal de él. ¿Y qué dijo el Señor? Yo me voy a revelar a ustedes a través de sueños, con las personas, la creación, etc. Pero no así como mi siervo Moisés. O sea, Moisés tenía una relación realmente profunda y especial con el Señor. Realmente este hombre amaba a Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerzas. Él lo amaba. ¿Cometió errores? Sí, cometió errores, pero él amaba a Dios. ¿Y qué le dice el Señor a sus hermanos? No como él, porque él es fiel en toda mi casa. Entonces nosotros tenemos que ver si nuestra vida refleja eso para el Señor, ¿no? Si estamos yendo en ese camino, que debería ser lo correcto, lo racional, ¿no? Como dice el libro de Romanos. Luego, acerca del cuerpo, amados hermanos, ¿qué tenemos acá? Marcos 12:17, una parte. Dar a Dios lo que es de Dios. ¿Se acuerdan la monedita, no? Prácticamente, amados hermanos, es la responsabilidad del hombre para con Dios. Nosotros un día vamos a dar cuentas al Señor de lo que estamos haciendo en esta tierra y de lo que no hicimos. De todo vamos a dar cuenta, ¿no? Y nuevamente el texto, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Cuando un hermano estaba enseñando acerca de noviazgo, se podría decir, nos decía que cuando se conoció con su pareja, su persona,
Habían quedado entre ambos en decirse que un versículo cada semana que se encontraba. Entonces llegaron a ese acuerdo. Y bueno, el hombre empezó a buscar versículos bonitos, ¿no? Para ser mamá, todo eso. Pero la mujer siempre le decía esto, siempre, cada rato. Y el hombre un día le dijo, ¿no? Mira, hay tantos versículos en la Biblia, ¿por qué siempre me dices esto? ¿Por qué? Entonces la mujer le responde y le dice, no, mira, si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, le dice, ese amor se va a derramar en mi corazón y hará que te ame a ti con todo mi corazón, mi mente y mis fuerzas. Y Dios que nos dice amar. No está en nosotros el amor, amados hermanos. ¿Quién es la fuente del amor? Es Dios. Y eso me hizo pensar. Y nosotros así deberíamos actuar, amados hermanos. Tener siempre presente este mandamiento del Señor. Porque este mandamiento del Señor nos va a ayudar a nosotros a amar verdaderamente al prójimo, a hacer las cosas como para la gloria de Dios, es lo que dice la Escritura. Bien. Y bueno, aquí tenemos estos 4 ejes: corazón, alma, mente, cuerpo. Aquí, el corazón como centro de los pensamientos, centro de los deseos y afectos, la identidad interior, que tiene que ver con la profundidad de nuestro ser. Centro de los pensamientos, ¿no? Poner a Dios en el centro de las decisiones. Considerar a Dios en lo que se piensa, planea y elige, es orientar nuestra voluntad hacia Dios. Y bueno, aquí podría rescatar el ejemplo del Espíritu Pastor, mi hermano Angelitos y otros hermanos más que he conocido, que cuando tomaban alguna decisión o tenían que hacer algo, siempre ponían en consideración al Señor. Y es lo que deberíamos nosotros hacer, hermanos hermanos. Como dice Pablo, ¿no? Cualquier cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer para la gloria de Dios? Bueno, considerando y poner a Dios en el centro de tus decisiones, en lo que estás pensando y planeando y estás eligiendo hacer. Luego, centro de los deseos y afectos. Pucha, aquí sí que es duro. ¿Por qué? Porque va con lo que anhelas, lo que amas, lo que valoras profundamente, ¿no? Es desear a Dios por encima de todo. Y aquí nos chocamos, yo creo que todos los seres humanos, porque todos tenemos anhelos, tenemos deseos, amamos. Aquí podríamos rescatar, se podría decir, el ejemplo de Abraham cuando Dios le prometió un hijo y le dio el hijo. Luego él pasó por una prueba muy fuerte. No es que Dios quería matar por matar a su hijo, ¿no? Sino que él estaba viendo el corazón de Abraham. Y Abraham sabía en quién había creído y quién le había hecho las promesas. Ahí se puede decir que él también creía que Dios tenía el poder suficiente para resucitar a los muertos. Entonces ya lo tenía el joven ahí, listo para matarlo, y de repente una voz del cielo, ¿no? Le dijo: detén tu mano, porque ahora sé que temes a Dios. Por cuanto no rehusaste a tu hijo, a tu unigénito. Nosotros le estamos rehusando al Señor ciertas cosas en nuestras vidas. Eso es como para pensarlo profundamente, ¿no? Después, acá también, lo que estamos amando y valoramos es desear por encima de todo. Acuérdense del ejemplo que hubo de una persona que en teoría estaba cumpliendo toda la ley, el joven rico. No es que el Señor quería que venda todas sus cosas y lo dé así desmedidamente, sino que él estaba vendiendo su corazón. Porque el corazón, o sea, de cierta forma, yo creo que el mensaje que el Señor quería transmitir a ese joven era indicarle dónde está su corazón. Si está en sus posesiones o está con Dios. ¿Y qué le dijo el joven? Bueno, ha cumplido todo, pero al no hacer lo que Jesús le había dicho, se fue triste. Por eso Jesús dijo, ¿no? Qué difícil es que los ricos entren al reino de los cielos. No es rico por ser rico, sino porque amaba sus posesiones, amaba lo que había logrado, no sé, tantas cosas. Por eso Pablo que dijo, yo tengo todo por basura, por el conocimiento de Jesucristo. Entonces nosotros ahí también tenemos que poner en balanza si nuestros anhelos, nuestros deseos están sopesando la voluntad del Señor. Porque recuerden, amados hermanos, que Dios quiere lo mejor para nosotros.
Dice, a tu hijo no le voy a dar una piedra si me pide pan, digamos, o escorpión si me pide tal cosa, pescado. Y a veces eso es bien complicado, amados hermanos, porque va a tratar con nuestra paciencia, ¿no? Y esperar en las cosas de Dios y buscar las cosas en el Señor. Esa es la clave, en el Señor. Bueno, identidad interior, nuestra profundidad de nuestro ser. Ahí tiene que ver con uno es dentro, ¿no? Nuestra sinceridad, nuestras motivaciones, nuestra autenticidad. Significa amar a Dios sin reservas, sin doblez, sin dividir la lealtad. ¿Cómo nosotros lo estamos amando al Señor? ¿Qué nos está motivando? ¿Te avergüenzas de ser cristiano? O sea, el público me refiero. ¿Saben si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Y ahí nosotros todos los días nos enfrentamos a esa situación. Y no es fácil, hermanos. Les digo que no es fácil, no es sencillo. Pero nosotros como hijos de Dios debemos dar lugar al Señor, ¿no? Y mostrar al mundo quiénes somos. Vamos a cometer errores. Nadie está libre de eso, hermanos. Pero como hijos de Dios, nosotros debemos mostrar a Dios a vosotros, ¿no? Porque recuerda a Dios de dónde te ha sacado. Entonces, amar a Dios con todo el corazón, ¿no? Amar a Dios con toda tu alma. Aquí podemos ver nuestra vida misma, nuestra esencia, nuestra interioridad también. Entonces, con tu vida misma, tu existencia completa. ¿Qué dijo el rey David? Mi embrión vieron tus ojos, porque fue tejido en lo... O sea, cada uno de nosotros, nuestra embrión, ha visto los ojos del Señor. Sería lindo recordarnos eso, ¿no? O tener en nuestra mente, en nuestra conciencia. Pero bueno, yo creo que se nos revelará en el fin de los tiempos, cuando estemos con el Señor, ¿no? O sea, ¿qué es lo que mueve tu interior? ¿No? A tu vida, ¿qué es lo que mueve tu interior en cuanto a pasión y motivación? Tiene que ver eso, ¿no? Es estar dispuesto a entregar tu vida si fuere necesario. Y hoy en día, amados hermanos, en algunos otros países o continentes, a veces decir cristiano es sinónimo de muerte prácticamente, ¿no? O muchos que se alejan, por ejemplo, ¿no?, de la religión musulmana, son despreciados por la propia familia. En Bolivia nosotros tenemos, se puede decir, cierta libertad de culto. No es tan fuerte como en otros lados. Y eso creo que es bueno y malo también a la vez, ¿no? Porque nosotros tenemos que tomar decisiones y tomar también ciertas determinaciones en la vida y no tener doblez, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver acerca del rey David, su existencia completa. Bueno, el rey David, creo que cuando él nació no era muy querido, digamos, por su propia familia. Incluso lo escondieron cuando vino, ¿quién? El profeta Samuel a proveerse de rey para Israel. Él fue el último de los últimos, ¿no? El menospreciado, como quien dice, estaba apacentando ovejas. Y cuando entraban los otros hermanos, ¿qué decía Samuel? Este debe ser, mira, está grandote, está fornido, va al gimnasio, no sé. Y de repente Dios le dice a Samuel, yo lo desecho. Miren, qué importante, yo lo desecho. Está el Señor en cierta forma, miren, el eligiendo. Ahora nosotros, no sé si estaríamos formando esa parte de yo lo desecho. Podemos pensar que somos, no sé, cristianos por título, ¿no? Pero si realmente sabemos que el venir a la iglesia no nos hace cristianos. Pero por ser cristianos, hijos de Dios, venimos a la iglesia, como hemos aprendido en ese mensaje que nuestro pastor nos ha mostrado. Y en esas escrituras claramente da la razón. Y Samuel le dice, yo lo desecho. Y después todos pasan. Y luego le dice Samuel, ¿y dónde está? No tienes más hijos, porque Dios le había dicho a Samuel, yo de Isaí me voy a proveer para rey. Pero no estaba esa persona. Y mandaron a llamarlo. Y cuando vino, vio de lejos, ¿no?
Y una voz que le dijo al profeta Samuel, este es, a quien yo elegí. Así que cuando nosotros nos hemos acercado al Señor, Dios nos ha elegido por amor, por pura gracia. Nosotros no merecemos, amados hermanos, pero Dios, si te ha elegido, me ha elegido, lo ha hecho ¿por qué? Por amor. Dejó su gloria por amor a ti, dio su vida por amor a ti, por amor a mí, el Señor. Entonces, el rey David, claramente en su vida, si ustedes leen 1 Samuel, van a ver que se ha enfrentado a bestias feroces, se ha enfrentado hasta un tipazo grandote, dice, no llamado Goliat, pero él no lo hizo ni siquiera por la fama ni por su nombre, simplemente lo hizo ¿por qué? Porque estaba ofendiendo a quién en este caso, ese Goliat, a los escuadrones de Dios, al pueblo de Dios, y estaba ofendiendo a Dios mismo, en cierta manera. Recuerda que cada uno de nosotros somos imagen de Dios. Y recuerda que cuando el apóstol Pablo estaba caminando erróneamente, creyendo que los que seguían a Jesús estaban haciendo la voluntad de Dios, iba y mataba a aquellos que creían en el Señor. Pero el Señor se le plantó y le dijo, ¿no? ¿Dónde estás yendo? Él quedó ahí quieto, ¿no? Porque a mí me estás persiguiendo. Hermano, si tú tienes, o hermana, algún problema, no sé, etcétera, con otras personas, pero tú estás tratando de cumplir en la voluntad del Señor, en su amor, y actuando de la mejor forma posible, si consciente, tratando de honrar y agradar a Dios, pues no es que te están haciendo daño solamente a ti, sino también al Señor. Recuerda el salmo que hemos leído, el 91, ¿no? Por amor a su nombre, y nos concede, y nos conoce, y nos protege como a sus polluelos. ¿Crees eso? Eso también tiene que ver mucho, porque si realmente somos hijos de Dios, pues tenemos que creer en toda la Escritura, en todo lo que tenemos aquí. Si Dios te dice que te va a proteger, pues te va a proteger. Si Dios te dice, si aquí te dice el Señor que Él te va a proveer de lo necesario, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y justicia, pues así va a ser. Entonces, a David, en su interior, su pasión y motivación era el Señor. Por eso tenemos también el libro de los Salmos. Ahí. Luego, amados hermanos, nuestra esencia, tu carácter, tu personalidad, tus sueños y anhelos más íntimos. Entonces, amar al Señor con todo el alma, amados hermanos, también tiene que ver con nuestro carácter, cómo somos, nuestra personalidad, nuestros anhelos, nuestros sueños más íntimos, cómo reaccionamos ante las situaciones y las cosas. Como les decía, cuando me enfrenté a esa situación, ¿no? Yo tenía que dejar de lado mi ego, etcétera, y afrontar la situación como corresponde. Entonces, y ahí el Señor intervino y sanó. Hermano, hermana, la ofensa duele, produce heridas, a veces muy profundas, pero ya cuando viene el Señor, sana la herida. La herida no deja formalmente de existir, sino que el Señor lo sana. Estaba quebrado cuando vino el Señor, lo puso en ungüento y todo eso, y se ve la cicatriz, pero cuando tú tocas, ya no duele. Al contrario, puede servir de testimonio para otras personas. Entonces, eso que pasó, yo lo recuerdo, pero ya no duele. Y eso sirve también para que, como les decía, usar de testimonio para la gloria de Dios. Y vean que realmente Dios es Dios. Yo creo en eso francamente con todo mi corazón, aunque a veces cometo errores, pero sé que Dios es fiel y Él está presente. No. Y debemos encaminar en nuestra esencia, a nuestro carácter, en ser transformados de día en día. Cuando tú eres salvo, muchas cosas cambian rápidamente, 180 grados. Pero ciertas cosas el Señor va trabajando, poco a poquito va trabajando en nuestras vidas. Porque dice la Escritura que Él nos está perfeccionando hasta el día de ¿cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Entonces hay un arbolito, imagínate que tu vida es un arbolito y tienes hojitas que están creciendo medio mal, algunos están medio marchitos. ¿Qué haces? Vas y cortas, ¿no? Y bueno, en biología he aprendido que la planta también es un ser vivo. Entonces tú la arrancas, le duele. Entonces el proceso, amados hermanos, muchas veces nos va a doler, pero lo está haciendo Dios para nuestro propio bien. Está trabajando en nuestro carácter,
está trabajando en nuestra personalidad, en nuestros sueños, en nuestros anhelos más íntimos. Porque cuando todo va acorde al Señor, nuestros sueños y anhelos más íntimos van a ir siempre conforme a su voluntad. Tu interioridad, tu conciencia, tus pensamientos internos, significa amar a Dios incluso en lo secreto, donde solo Él te conoce. Estás aquí, más tardecito en la noche estás en tu cuarto solito. ¿Qué haces ahí? O estás en otro lugar alejado, ¿qué haces ahí? O estás en cierto lugar, ¿qué estás haciendo ahí? Dios conoce. Dice el libro de los Salmos que Él mira desde los cielos, examina con sus párpados a los hijos de los hombres. Ten por seguro que todo lo que estás haciendo, diciendo, Dios lo está viendo. Entonces, por eso para el Señor es muy importante el corazón, porque tiene que ver con nuestra interioridad, quiénes somos. Amar a Dios con toda tu alma significa amarle con lo más profundo de tu ser. Con toda tu mente. Tiene que ver con la manera como vemos el mundo, con la capacidad de pensar y razonar, con la memoria, con nuestros recuerdos, ¿no? Las intenciones, con nuestros deseos, decisiones racionales, con la capacidad de pensar y razonar. Es declinar la inteligencia a conocer a quién, a Dios, es orientar los pensamientos hacia Él. El libro de Proverbios, ¿qué nos dice? ¿Qué es la inteligencia? Conocer a Dios. ¿Quieres ser inteligente? Conoce a Dios. Lo dice el libro de Proverbios. El mismo Señor Jesucristo nos insta y nos lleva a que nosotros podamos conocer a Dios. Realmente, ¿quién es Él? Pensar de manera que honre a Dios. Todo lo que hacemos nosotros actualmente está honrando al Señor. Eso es lo que tenemos que ponernos a pensar. Por eso tiene que haber lo que es un discernimiento y comprensión. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo conscientemente, amado hermano, amado hermano. Yo mismo. Pero tengo que aprender en que todo tiene que estar para la gloria de ¿quién? Para la gloria del Señor. Entonces mi capacidad de pensar y razonar lo tengo que orientar hacia Él. Para no cometer errores, sino siempre vamos a cometer los mismos errores. Como dice la canción, tropezar el mismo y con la misma piedra. ¿Cuántas veces han tropezado? Con la manera de ver el mundo, ¿no? O sea, nuestra perspectiva, la forma de interpretar la vida, nuestra cosmovisión. Vivimos en un mundo, amados hermanos, con ciertas reglas, ciertas tareas, de la forma en cual se está dando hoy en día, incluso la tecnología, las aplicaciones, la inteligencia artificial, etc. Vivimos en un mundo con todo eso, ¿no? Entonces, ahí el Señor nos está hablando acerca de cómo vemos el mundo, la cosmovisión, cómo Dios ve el mundo. Y hay una alabanza bien bonita, ¿no? De una hermana llamada Marcela Gandorá que dice, dame tus ojos y quiero ver. Nosotros también deberíamos pedirle al Señor eso, que nos dé sus ojos para nosotros poder ver. Y todo lo que hoy tenemos en el mundo, ver cómo lo podemos orientar para el Señor, para su gloria, usar la tecnología, como vemos hoy en día, ¿ver? Tenemos el data display, ciertos programas, y están encaminados ¿para qué? Para la gloria del Señor. Y algunos otros recursos que no son mal utilizados, ¿no? Pero nuestra cosmovisión de nosotros es que tienen que ver cómo Dios ve al mundo. Y así nosotros también debemos aprender a ver. Dios tiene misericordia. Esos son los de sus atributos del Señor. Y Él nos quiere enseñar también a nosotros misericordia. Puede que nosotros no tengamos misericordia de ciertas personas, pero Dios nos dice a nosotros, ¿no? Velo con misericordia, como pasó con Jonás. Él no quería que el pueblo de Nínive se salvara. Por ahí hay algunas personas que no conocen realmente al Señor, pero que si lo conocieran, realmente se arrepentirían en su corazón, incluso de la forma en cual te han tratado, porque desconocí. Y así es, hermano, cuando nosotros también no conocemos al Señor, hemos ofendido quizás a ciertas personas.
Pero ya cuando hemos conocido realmente el amor de Dios y nos hemos dado cuenta que hemos incumplido, se podría decir, el segundo mandamiento, que es amar al prójimo, ya el Señor va trabajando en nuestros corazones. Y nosotros vamos, de cierta forma, pidiendo perdón al Señor por nuestras ofensas, ¿no? Y quizás Dios en algún momento dé la oportunidad para confesarlo, para decirlo. Y así tú estás en paz, estás tranquilo, estás a cuentas con Dios, ¿no? Tiene que ver con la memoria e intención. Es recordar las obras de Dios. Aquí me detengo un poco. ¿Por qué? Yo conocí al Señor prácticamente a mis 22, 23 años. Actualmente ya tengo, bueno, va a cumplir 38, ya estamos cachando, no se puede decir, ¿no? Y de ese tiempo ha pasado cierto tiempo. Y cuando empecé a conocer al Señor, pues mi amor hacia Él era mucho más grande, se podría decir, mis acciones más que todo. Porque el amor que siento hacia el Señor sigue intacto, ¿no? Porque sé quién es Él. Pero quizás en el lapso, en el tiempo que ha pasado, las cosas también que he podido observar de Él, han influido en cierta manera en la vida. Entonces, ¿qué es lo que el Señor también habla acá? Yo conozco quién eres, te dice, no me digo de Apocalipsis, que has encontrado esto, aquello, que es falso, que no sé qué, no sé cuánto. Pero el Señor te dice, no, pero yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, hermanos, es bien importante recordar las obras de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Qué dice el libro de los Salmos? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. ¿Y qué más dice? No olvides ninguno de sus beneficios. Es el que te rescató del hoyo, el que te sació del vino. Entonces recuerda de las obras de Dios en tu vida. Y hagan ese ejercicio, es impresionante. Pueden salir a caminar, no sé, al parque, en tu calle, etc. No sé, ponte un sonido, hoy en día hay mucho ruido, muchos autos. Pero ponte a pensar en el Señor, lo que Él ha hecho, cómo Él ha obrado, cómo Él también está actuando en tu vida. También en el trabajo, digamos, me ha preguntado ciertas cosas de que si no se cumplió el plazo, bueno, que no se iba a dar. Pero Dios fue muy bueno conmigo, hizo las cosas de tal forma en la cual las personas se quedaron un poquito más y podemos cumplir las tareas. Y eso no fue porque yo era buen chango, etcétera, o mis logros académicos. Eso es porque Dios es bueno. Él pone el querer y el hacer también en las personas. Él es el que también te pone en estima delante de otras personas. Otras personas que a veces son muy duras, se puede decir en carácter, contra otras personas, pues contigo a veces son un poquito más blando, no sé, más llevadero la cosa. Pero eso no es por ti, es porque Dios está obrando. ¿Por qué creen que cuando José hacía las cosas, todo era próspero? ¿Qué dice la Escritura ahí? Porque el Señor estaba con quién? Con José. Y todo lo que José hacía, el Señor lo prosperaba. Entonces es importante recordar las obras de Dios, meditar en su palabra, que a veces, muchas veces no lo hacemos, amados hermanos. Tenemos que ser conscientes de eso. Bueno, no lo tenemos que hacer, volver a ser disciplinados, trabajar en eso. Es orientar la intención hacia Él. ¿Qué dice el libro de los Salmos 119, capítulo 119? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La única forma, amados hermanos, en cuanto a la memoria e intención, llamar a Dios de forma consciente, deliberada y continua es a través de su palabra. Y recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Con decisiones racionales, ¿no? Elegir su voluntad, razonar desde su verdad, permitir que tu pensamiento se someta a su guía. Es un amor inteligente, es un amor intencional y es un amor también reflexivo. Por ejemplo, elegir su voluntad. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Bueno, pues no es bueno que el hombre esté solo, dice. Veré ayuda idónea. Entonces es buscar a la idónea, ¿no?
Y a veces ahí vemos muchos hermanos que son como Sansón, como Sansón, y a veces elegimos mal, ¿no? Pero aquí el Señor nos está indicando que es su voluntad también, que sepamos elegir y razonar desde su verdad, ¿no? Y ahí el Señor está haciendo hincapié en su palabra, que cuando nosotros elijamos, sepamos elegir. ¿Qué dice la Escritura? Razonando su verdad. El libro de Proverbios dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres, más del Señor la mujer prudente. Está razonando desde su verdad, desde su palabra. Y saber elegir, ¿no? Como dice la Escritura. Por eso es permitir que tu pensamiento se someta a su vida. No debe ser fácil, pero hay que tratar de hacerlo conforme a su voluntad y su palabra. La mente es permitir que Dios transforme cómo piensas, no solo lo que estás pensando. ¿Se acuerdan de la palabra metanoia, no? Cambio de mente. Por eso el Señor está transformando cómo estás pensando. Es cómo estás viendo la vida. Como el Señor, o sigues como tú mismo, digamos, ¿no? No es solo en lo que estás pensando. Por eso a veces también cuando estás más sumergido en las cuestiones del Señor, hasta tu forma de pensar cambia. Y digo, uy, ¿qué ha pasado? Entonces Dios está transformando nuestro interior. Si nosotros se lo permitimos, obviamente, ¿no? Y finalmente, amados hermanos, amar a Dios con todas tus fuerzas. Tiene que ver con tu energía, tu esfuerzo, tus recursos, tu potencial. Tu energía, ¿no? Con tu vigor, constancia, disciplina, perseverancia. A pesar que vean situaciones complicadas en nuestra vida, en nuestro trabajo, algunas ciertas circunstancias, tenemos que ser disciplinados en las cosas del Señor. Hay tiempo para orar, ¿no? El pastor nos manda y tenemos que hacerlo. No va a ser sencillo, fácil, amados hermanos, pero hay que empezar a dar los primeros pasos. A mí mismo me cuesta, se podría decir. A veces doy más lugar a mi trabajo y el Señor me está acordando 7:30, por decir eso. Entonces yo tengo que trabajar en eso, más profundo todavía. Entonces ahí tiene que ver con nuestra perseverancia, para que podamos ser disciplinados, y nuestra constancia, para que pueda haber hábito, se haga hábito en nosotros. Muchos de nosotros a veces no leemos la palabra o hemos dejado de leer, ¿no? Pero aquí el Señor nos está hablando que tenemos que tener esa constancia, tenemos que tener disciplina y la perseverancia ante las dificultades, y bueno, pues con el vigor, ¿no? Con nuestra fuerza, con nuestro empeño que le pongamos. Amar a Dios con lo que haces, con tus acciones, con tu trabajo, con la manera en que inviertes tu energía diaria. Prontamente vamos a tener un curso, ¿no? El pastor nos va a compartir. Pues aquí nuestro pastor ha puesto su energía, ha puesto su esfuerzo, ¿no? Y está poniendo todo eso, ¿para qué? Para nosotros, para que nosotros podamos conocer más al Señor, podamos interpretar incluso mejor las Escrituras, tratar de llegar a ese conocimiento del Señor, ¿no? Y nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Tus recursos, amados hermanos, tienen que ver con las capacidades, con tus talentos, con tus bienes materiales, con oportunidades, con influencias. Entonces, es amar a Dios con lo que puedes aportar, no solo con lo que sientes, sino con lo que puedes aportar. Y aquí quería compartirles, amados hermanos, acerca de algo bien importante. Está en el libro de Primera Crónicas, capítulo 29, y dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo, dice, David está hablando, yo con todas mis fuerzas
he preparado para la casa de mi Dios. Oro, plata, cosas de oro, plata para cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, dice, por cuanto tengo mi afecto a la casa de mi Dios, miren, se está repitiendo mi Dios, yo guardo un tesoro particular, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. David les estaba transmitiendo lo que sentía su amor hacia Dios. No era medido. Él quería lo mejor para el Señor. Amado hermano, hermana, Dios no necesita de nuestros recursos. Pero la iglesia, por ejemplo, funciona con recursos. Miren, nuestro pastor, su amada familia, ha dado un pedacito del terreno de su casita. ¿Para quién? ¿Para la casa de quién? Del Señor. ¿De dónde ha salido lo que tenemos? El data display, esto, aquí. ¿De dónde? O sea, es amar a Dios realmente con todo. No solamente podemos ver en la casa de Dios, pero sí también en la casa del Señor, sino también las ofrendas se ocupan para ayudar a los propios hermanos, para poder ayudar a otras personas. ¿Y por qué se hace? Por amor al Señor. Y aquí David está hablando, se puede decir, de la iglesia, ¿no? Y él estaba compartiendo esto con las personas. Y las personas que estaban ahí con el Señor también empezaron a dar para el Señor, para su gloria, para su honra. ¿Y qué es lo que dice David? David dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Voluntariamente. No es obligación. Recuerden cuando Pablo dijo que Dios ama a quién? Al dador alegre. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. El Señor, amados hermanos, nos da el trabajo. Y cuando tú das un recurso para el Señor, prácticamente lo haces de su propia mano. Mi propio vehículo que tengo, yo lo recibí de Él. ¿Qué dice el libro de San Juan? No puede recibir nada el hombre si no le fue dado del cielo. Todo lo que tenemos hoy en día, amados hermanos, ha venido de parte del Señor, por su amor. Y lo lógico, lo racional, como dice Romanos 12, es que nosotros pongamos en cierta forma todos estos recursos que tenemos a disposición del Señor. Es eso, y eso a mí al principio me costó un poquito entender, ¿no? Pero he aprendido, como dice aquí el rey David. ¿Y qué es lo que dice también? Yo sé, dice Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Que la rectitud te agrada con los corazones. ¿Qué pasó con los hermanos que quisieron aparentar ayudar a la iglesia? Murieron. Porque ellos lo estaban haciendo por su propia fama, por querer ser famosos como Bernabé, yo creo. La gente quiso decir, Bernabé es bueno, así que no sé cuándo. Ellos también querían aparentar eso. Y con engaños vendieron cierta tierra, no lo necesitaban hacer, pero ellos lo vendieron y lo dieron a la iglesia, se podría decir. Pero su intención no era la correcta, su motivación no era la correcta. Lo correcto hubiera sido entregar, si querían hacerlo, porque nadie está obligado a hacerlo, si querían hacerlo de corazón para el Señor. Entonces tenemos que ver ahí también nosotros, amados, con nuestras intenciones, con lo cual lo hacemos, qué es lo que nos está motivando. Y hacerlo con alegría, como dice la Escritura, ¿no? Entonces, es amar a Dios con lo que puedes aportar, no solo con lo que sientes. Tu potencial.
Creatividad. ¿Cuántos aquí no tenemos habilidades, creaciones para ciertas cosas? Muchos. Habilidades con las cosas que hemos aprendido para hacer. Gracias a Dios, digamos, él puede aprender prensa y se parece a lo que tenemos hoy en día, porque una oportunidad mi pastor me compartió. Ay, me parece interesante, entonces lo estamos usando para la gloria del Señor, ¿no? Iniciativa. También, ¿qué podemos hacer nosotros para el Señor? Y fuerza de voluntad, ¿no? Tiene que ver con nuestro día, que se podría decir acá. No es hacer lo mínimo, sino dar lo mejor de ti a Dios. Por eso el mismo David y Abraham también decía, no voy a dar a Dios lo que no me está costando darle al Señor, mi esfuerzo, mi trabajo, porque yo lo he recibido de Él y quiero hacerlo por amor a Él, para su gloria. Entonces, es amar a Dios con todas tus ganas, con entrega total, es amor apasionado, comprometido, decidido, que no se rinde. Entonces es amar a Dios con todas tus fuerzas. Como conclusión, estimados hermanos, ¿qué es lo que tenemos? Los 4 ejes juntos significan amar a Dios con todo lo que sientes, con todo lo que eres, con todo lo que piensas y con todo lo que haces. Es un amor integral que unifica. ¿Qué es lo que está unificando? Lo interno y lo externo, lo espiritual y lo físico, lo emocional y lo racional, lo privado y lo público. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En pocas palabras, querido hermano, hermana, Jesús nos está diciendo: amarás a Dios con tu totalidad. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga, espero que haya estado. Gracias, Oscarito. Bien, amados hermanos, agradecemos a Oscarito por su hermosa predicación que viene del Señor, ¿no? Y nos lleva a una reflexión muy profunda